Estás escuchando The Coven. Hola, bienvenido seas a La Aquelarre. Te saluda tu amiga Karma y en esta ocasión hablaremos de La Bruja de Blair. Como ya sabemos, en el año de 1999 sale a la luz un filme independiente de terror psicológico llamado El Proyecto de la Bruja de Blair. Se trata de un metraje realizado a manera de documental en el año de 1994, a partir de unas cintas de video encontradas en algún lugar dentro del bosque llamado Black Hills, las cuales nos narran la travesía de tres jóvenes cineastas que decidieron adentrarse a dicho bosque hasta desaparecer de manera muy misteriosa. Pero, ¿sabes quién fue la bruja que inspiró esta película? Te cuento, se trata de Ellie Kedward. Ellie era una joven irlandesa que recién llegaba a los Estados Unidos en el año de 1723. Esta chica, desde que arribó en el puerto de Baltimore, fue considerada una persona muy misteriosa y atemorizante, debido a que poseía un aspecto bastante andrajoso y muy desaliñado. No obstante, pasaría desapercibida los siguientes 62 años de su vida, ya que su historia comenzaría a escribirse hasta febrero del año de 1785, en un antiguo pueblo ubicado en la zona norte de Maryland, más o menos a 2 horas de distancia del estado de Washington. Y, como ya habrás intuido, dicho pueblito llevaba por nombre Blair. La leyenda nos narra cómo Ellie, en una fría noche de invierno, a base de engaños y con la ayuda de algunos cuantos caramelos, pudo llevarse a unos niños a través del bosque, lejos del pueblo, hasta llegar a una pequeña cabaña en donde los encerró y amordazó. Acto seguido, procedería a realizarles finos cortes, pero bastante profundos, en brazos y piernas, para así poder extraer algo de sangre, supuestamente con el fin de poder usar tan preciado líquido vital en un ritual de magia negra. Lo que no contaba la vieja Ellie era que algunos pequeños y escurridizos niños lograrían escapar y saldrían corriendo hasta el pueblo para llegar gritando a todo pulmón lo sucedido en aquella cabaña, mientras mostraban a los adultos sus heridas para dar veracidad a su narración, dando pie a que los pobladores aterrados y enfurecidos por dicho acontecimiento formaran una turba enardecida y fuesen en búsqueda de la maldita anciana para acusarla ante la ley de ser una bruja. Y de acuerdo con las leyes locales de aquel entonces, fue sometida a un breve juicio, en donde el veredicto fue unánime: culpable de brujería, catolicismo y prostitución. Por todos estos agravios, la vieja Ellie termina siendo expulsada del pueblo de Blair a mitad de un duro y frío invierno. En algunas otras versiones de esta leyenda se narra que los habitantes fueron más lejos con el castigo, ya que se menciona que para hacer la expulsión del pueblo ataron a la vieja Ellie a una carretilla para posteriormente ser abandonada en las profundidades del bosque a medio de una cruel helada invernal, con el firme propósito de que la anciana muriera de hipotermia e inanición. En otras versiones un tanto más macabras, se relata que como parte de la pena imputada a la vieja Ellie, ésta sería atada a un tronco para ser abusada sexualmente por todos los pobladores, a la vez que éstos le realizaban cortes por todo el cuerpo con una afilada daga, para que posteriormente la anciana marcara unos cuantos árboles con su sangre, esto con el único propósito de que dejase una huella olfativa, ya que algunos valientes la llevarían a perder en el bosque, mientras que otros tantos desde el pueblo soltarían una jauría de embravecidos caninos para que éstos terminaran con la vida de la pobre mujer. Y sea como fuese, cualquiera de las versiones ocurridas aquella noche termina relatándonos cómo estos pobladores, después de deshacerse de la bruja, vuelven a su rutina habitual en una apacible calma, misma que terminaría para noviembre del año de 1786, es decir, 1 año y 9 meses después. Al llegar el invierno y siendo la primera noche de helada invernal, la hija del magistrado, quien dicta sentencia a Ellie Kedward, misteriosamente se esfuma en la nada, y una semana más tarde,
sería el propio magistrado quien desaparecería de la misma manera. Y es así como las siguientes semanas se fueron registrando una a una las misteriosas desapariciones de niños y adultos, dando como resultado a finales del invierno la desaparición de más de la mitad de los habitantes del pueblo de Blair, ante la evidente sospecha de que Ellie Kedward era la responsable de todas las misteriosas desapariciones y temiendo ser víctimas de algún tipo de maldición, el resto de los habitantes del pueblito de Blair deciden huir atemorizados en cuanto el clima mejorase, jurándose jamás volver a pronunciar el nombre de la maldita bruja. Por 23 años, la calma reinó en el pueblo de Blair, ya que para el año de 1809 es publicado un libro que llevaba por nombre El culto de la bruja de Blair, que narra la historia de una aldea maldecida por una bruja a la cual los habitantes del pueblo atraparon y quemaron en la hoguera como condena por todos sus crímenes. Esta literatura lo único que trajo consigo fue popularizar la leyenda de la bruja de Blair y acrecentar el temor de los residentes de dicho pueblito, ya que debido a esto, el pueblo de Blair fue abandonado por casi 38 años, siendo hasta enero del año 1824 que en este antiguo asentamiento es fundado un nuevo pueblo llamado Burkittsville, en donde al parecer ninguno de los fundadores de la nueva localidad conocía la leyenda que rondaba las tierras del ya extinto pueblo de Blair. El primer suceso extraño se presentó una vez cumplido el primer aniversario del poblado de Burkittsville. Muy cerca de esta localidad se encuentra un río llamado Tappy East, en el que los pobladores que vivían más cercanos a la orilla de este decían haber visto la mano de una mujer extremadamente pálida emerger a mitad de las profundidades del río y desaparecer entre la corriente. Y como es habitual, entre las cosas que se rumorean, algunos pobladores no creyeron en lo que se decía, mientras otros, armados de valor e incredulidad, decidieron ir a investigar. Entre los curiosos se encontraba una pequeña niña de tan solo 10 años, llamada Elaine Trickle, quien sin motivo aparente entró en el río y ante la mirada atónita de todos fue tragada por la corriente, sin que nadie fuera a auxiliarla. Y curiosamente, después de este lamentable hecho, el agua del río dejó de ser potable. Y como cosa un tanto más curiosa, los extraños sucesos en el pueblo cesaron por casi 40 años, ya que en el año de 1866 otra pequeña de 8 años, llamada Raven Weaver, desapareció sin dejar rastro alguno. Pero esta vez los pobladores se organizaron en varios grupos de rescate para salir a buscarla. Al pasar de las horas, la niña regresaría a su casa sana y salva. Pero uno de los grupos de rescate no correría con la misma suerte, ya que semanas más tarde los cuerpos de este escuadrón serían encontrados en las inmediaciones de Coffin Rock, dentro del bosque Black Hills. Los cuerpos fueron encontrados totalmente eviscerados, atados de pies y manos y colocados de tal manera que estos formaran una estrella de 5 puntas. Tras este suceso, las autoridades solo atinaron a decir que las personas habían sido víctimas de alguna secta satánica, y sin más evidencia no había delito que perseguir, mientras que en el pueblo algunos cuantos rumoraban que había sido obra de la bruja. Como dato curioso, se puede observar que después de algún funesto suceso, la calma volvía al pueblo, haciendo notar como si la bruja se alimentara para después hibernar, ya que después de lo sucedido con el escuadrón de rescate, el pueblo entraría en una quietud total durante 74 años. Y es así que para principios del año de 1941, el pueblo de Burkittsville vuelve a estar en boca de todos, debido a la desaparición de 8 niños, los cuales fueron buscados por días sin obtener éxito alguno. Y no es que hasta el mes de marzo es arrestado por disturbios fuera del mercado de Burkittsville
un hombre vestido en ropas andrajosas y malolientes, manchadas con alguna sustancia viscosa de color rojo amarronado. Este hombre respondía al nombre de Rustin Parr, quien gritaba tan fuerte como podía la frase: Terminé, por fin terminé. Durante su interrogatorio, el hombre les contaría a los policías que su trabajo terminó y que si gustaban verlo, tendrían que ir hasta su casa. Y es así como aceptan la propuesta de este hombre, quien los condujo por un camino de terracería entre el bosque de la Bruja. Aproximadamente unas 4 horas más tarde, logran llegar hasta una cabaña bastante ruinosa, en donde procedieron a hacer la inspección del terreno, obteniendo como resultado el encuentro de 7 montículos de tierra recién removida. Y, en efecto, se trataba de 7 tumbas, ubicadas dentro del sótano de la propiedad. Al exhumar los cadáveres, los agentes se percatan que se trataba nada más y nada menos que los pequeños cuerpos de los niños que habían desaparecido a principios de año. Aunque había algo más ahí que llamaba su atención. Era sin duda alguna la forma en la que habían sido ultrajados, ya que estos se encontraban totalmente viscerados y por todo el cuerpo tenían escrita la frase Transitus fluvi. Ante tal acontecimiento, los investigadores estipularon en su informe que Rustin Parr los había asesinado en medio de un ritual diabólico. Tras su arresto, Rustin Parr fue llevado a juicio, en donde es encontrado culpable por el asesinato de los 7 menores y fue condenado a la horca. No sin antes dejar en su declaración una extensa narrativa en la que contaba que por las noches escuchaba ruidos extraños y afirmaba con toda certeza que soñaba a una anciana que le hablaba en idiomas raros y ésta le repetía una y otra vez algunas palabras que le daban mucho miedo, ya que no las entendía, por lo que empezó a omitir el dormir. Esto aproximadamente por un año. Rustin Parr también decía que ella lo estaba enloqueciendo, ya que le ordenaba hacer cosas totalmente absurdas, como dormir en el sótano, por ejemplo, pero que él siempre cedía a hacer lo que fuese que la anciana pidiera, con tal de intentar callar la voz de la maldita mujer. También relató con lujo de detalle que durante el asesinato de los menores, él le ordenó a uno de ellos que se parara en el rincón y que observara con los ojos bien abiertos cómo torturaba y acababa con la vida de sus amigos. Claro, todo esto guiado de la voz de aquella anciana que lo estuvo torturando por meses. Kyle Brody es el nombre del pequeño niño que vio con horror toda esta escena y que logró huir del lugar ileso, pero quedaría tan traumatizado que años después perdió la razón, y es así como termina siendo ingresado en un hospital mental hasta el día de su muerte. Rustin Parr también mencionó que unas cuantas noches después de la masacre logró ver con sus propios ojos a una mujer encapuchada que yacía en el centro de su habitación, quien le dijo: He terminado, te dejaré en paz. Solo tendrás que ir al pueblo y contar todo, absolutamente todo lo que hiciste. Y es así como Rustin Parr termina siendo condenado a muerte, y de la vieja Ellie Edward no se volvería a hablar. Pero como te dije al principio, en el año de 1994, o sea, 53 años después de lo que sucedió con Rustin, es cuando 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery, de nombre Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, deciden realizar un documental sobre la legendaria bruja de Blair, en el cual sería captado cuadro por cuadro cómo tratan de entrevistar a los habitantes del pueblo, pero se dan cuenta que a medida que avanzan tratando de hacer las entrevistas, intentando saber un poco más sobre la leyenda, las personas se rehúsan a mencionar palabra alguna que involucre a la supuesta bruja. La única que se atreve a mencionar algo al respecto es una anciana llamada Mary Brown, quien dijo haber tenido un encuentro con una extraña criatura de cuerpo peludo,
mientras ella se encontraba en el bosque, pero su comentario fue tomado a juego, ya que creían que esta anciana estaba demente. Para el día 21 de octubre, los tres chicos deciden entrar al bosque por el área de Coffin Rock, ya que ésta tenía un acceso fácil desde el pueblo, y toman la decisión de que acamparían ahí por un par de noches con el único propósito de hacer unas cuantas tomas que enriquecieran el documental. Pero 4 días después, nadie sabía de ellos, por lo que sus familiares, bastante preocupados, dieron aviso a la policía, los cuales salieron a su búsqueda de manera inmediata, y aunque pasaron días sin obtener un resultado favorable, lo único que lograron encontrar fue el auto de Joshua, ya que éste se encontraba estacionado a un costado de la ruta. Un año más tarde, el 16 de octubre del año 1995, un estudiante de antropología que andaba por la zona encuentra a medio enterrar bajo una roída cabaña las cintas de filmación de los chicos desaparecidos. Estas cintas fueron analizadas por las autoridades, quienes se encontraron con decenas de cortos en donde se podía observar cómo estos chicos habían sido torturados hasta su muerte, por lo que finalmente el caso fue cerrado debido a que las autoridades determinaron que los tres chicos fueron víctimas de una secta, pero sin pruebas no se podía hacer nada. Por alguna razón que se desconoce, las cintas originales fueron entregadas a los familiares de los muchachos. Se debe mencionar que las filmaciones originales jamás se hicieron públicas y que la película del proyecto de la Bruja de Blair fue una reconstrucción de los hechos, creada por la casa productora Hexam Films, gracias a la ayuda de la mamá de Heather. Y, pues real o no, la Bruja de Blair sigue dando de qué hablar, muy a pesar de que los lugareños se empeñen en decir que todo esto es una mentira. Lo único cierto aquí es que mientras la leyenda siga viva y siga siendo contada, la vieja Ellie Kedward permanecerá tranquilamente refugiada dentro del bosque, a la espera de que algunos incrédulos se atrevan a ir en su búsqueda.